¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos ambientes de tu casa se sienten pesados, apagados, como si algo invisible estuviera drenando tu paz? ¿Has sentido que, por más que ores, algo sigue afectando tu hogar desde lo oculto? Hay lugares en nuestra casa donde el enemigo se esconde sin ser invitado. Rincones que no hemos consagrado. Puertas que nunca sellamos con fe. Espacios que dejamos abiertos espiritualmente, sin darnos cuenta. Pero hoy Dios quiere enseñarte un principio que puede transformar tu hogar de una zona de ataque en un santuario de victoria. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. Esta palabra no se trata solo de tu testimonio, también se trata del ambiente que te rodea. Porque la sal en la Biblia no solo preserva, purifica, protege y sella. Y cuando tú colocas sal con fe, estás haciendo una declaración espiritual. Este lugar le pertenece al Señor. Así que quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a descubrir por qué deberías poner sal en 5 lugares de tu casa. Y lo que puede suceder en tu vida cuando lo haces con fe, obediencia y corazón rendido a Dios. Esta no es superstición, esto es revelación. Y quien la comprende jamás vuelve a ser el mismo. Compártelo con alguien que necesite protección y paz en su hogar. Dios está por hacer algo grande. El ser humano ha subestimado durante siglos el poder de las cosas pequeñas. Una semilla de mostaza, un toque de manto, un susurro en la cueva, un poco de aceite en una vasija vacía. Todo lo pequeño que se pone en las manos de Dios se convierte en algo lleno de propósito y poder. Y así como Dios usó lo simple para liberar a su pueblo y para mostrar su gloria, también hoy quiere revelarte el significado espiritual de algo tan cotidiano como la sal. Sí, sal. Ese pequeño grano blanco que casi pasa desapercibido en nuestras mesas puede tener un significado sagrado si lo colocamos con fe y entendimiento en sus manos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios siempre ha separado lo común de lo consagrado. Cuando algo es apartado para Él, ya no se usa como antes. Moisés usó una vara ordinaria, pero cuando la levantó en obediencia, dividió el mar. David tomó 5 piedras, pero cuando las lanzó con fe, derribó a un gigante. Jesús multiplicó panes y peces que eran simples y humanos, pero consagrados en sus manos, se transformaron en alimento celestial. Y es que el poder no está en el objeto, sino en el acto de fe que lo acompaña. Dios honra la fe práctica, no solo la intención interna. Cuando tú declaras con tus acciones que tu casa le pertenece, estás estableciendo una frontera entre el cielo y la oscuridad. En 2 Reyes 2:19-22 vemos una escena poderosa. La ciudad era buena, pero las aguas eran malas y la tierra estéril. El pueblo vino al profeta Eliseo y le expuso su problema. ¿Y qué hizo él? Pidió un cuenco nuevo y sal, sí, sal. Luego fue a la fuente de las aguas y arrojó la sal diciendo: así dice el Señor, yo sané estas aguas. No habrá más en ellas muerte ni esterilidad. Y la Biblia dice que las aguas fueron sanadas hasta hoy. Observa el patrón. La ciudad era buena, como muchos hogares lo son, limpios, decorados, con palabras de bendición, pero las aguas, el origen espiritual, estaba contaminado. Lo externo estaba en orden, pero lo interno, lo que no se ve, estaba afectado. Así pasa en muchas casas hoy. Las habitaciones están ordenadas, las fotos familiares colgadas, las Biblias abiertas en los muebles, pero la atmósfera está cargada, densa, pesada. Las discusiones no cesan, los pensamientos de muerte se filtran, la esterilidad emocional y espiritual domina el ambiente. ¿Y qué hizo Eliseo? No reprendió a nadie, no exigió sacrificios, no gritó oraciones. Tomó sal, la consagró y la colocó en la fuente del problema. Lo que era simple en las manos de los hombres se volvió
profético en las manos del profeta. Y hoy, esa unción sigue disponible para los que creen, porque el Señor no ha cambiado, su poder no ha menguado, y su deseo de habitar en casas limpias, puras y entregadas a Él sigue siendo el mismo. Ahora quiero que pienses en tu casa, en tu ambiente, en el espíritu que domina las habitaciones. ¿Qué sientes al entrar? ¿Hay paz? ¿Hay descanso? ¿O hay carga, tensión, ataques nocturnos, ansiedad inexplicable, conflictos repetitivos? Muchos no entienden que su hogar se ha tornado un campo de batalla porque no han tomado posesión espiritual del lugar. Creen que orar de vez en cuando basta, que poner una cruz en la pared es suficiente, pero la Escritura nos enseña que hay actos proféticos que declaran autoridad, como los israelitas marcando las puertas con sangre en Egipto, como los sacerdotes quemando incienso en el lugar santo, como Eliseo arrojando sal. El mundo espiritual responde a la fe activa. El enemigo no necesita una invitación formal para entrar a tu hogar. Basta una brecha, una ira que no se apaga, una palabra maldita que no se retira, una película que no edifica, una visita que trae contienda, una práctica oculta heredada. Y de pronto, sin darte cuenta, tu casa ya no respira el cielo, sino el desgaste. Pero hoy Dios te da una herramienta. No es magia, no es rito vacío, es un acto de fe, una declaración. Cuando colocas sal consagrada en tu hogar, estás diciendo, este territorio tiene dueño, el Señor lo habita, y todo lo que no le pertenece debe salir. Y no se trata de la sal en sí, sino de lo que representa. Jesús mismo nos llamó sal de la tierra, porque la sal conserva, purifica, evita la corrupción. ¿Por qué Dios usaría esta metáfora si no tuviera implicaciones profundas? El cristiano debe ser como la sal, invisible pero esencial, silenciosa pero poderosa. Cuando se esparce, transforma todo lo que toca. Y si tú eres sal, tu casa también debe reflejar esa naturaleza. Pero, ¿cómo puedes ser sal si no has consagrado tu entorno? ¿Cómo esperas luz si hay oscuridad tolerada? Es por eso que hoy comenzamos este camino juntos. Te llevaré por 5 lugares de tu casa, donde debes colocar sal como un acto de fe, obediencia y autoridad espiritual. No para superstición, no para manipular a Dios, sino para declarar que tú y tu casa sirven al Señor. Y todo lo que no viene de Él será removido. Como Eliseo iremos a la fuente de las aguas, a los orígenes, a lo que no se ve. Y allí hablaremos vida, restauración, paz, bendición. Porque el mismo Dios que sanó las aguas de Jericó quiere sanar tu casa hoy. Él no ha terminado contigo. Él no ha abandonado tu familia. Él no ha soltado tu hogar. Pero te está llamando a actuar, a ponerte de pie, a tomar sal y fe, y a declarar desde hoy, Señor, todo lo que tengo te pertenece. Cuando comprendemos que nuestra casa no es solo un lugar físico, sino un terreno espiritual donde se libran batallas invisibles, entonces empezamos a mirar cada detalle con otros ojos. No es exageración, no es paranoia, es discernimiento espiritual. Porque el enemigo no descansa, no duerme, y está siempre buscando una entrada. Y una de las primeras y más importantes entradas es, literalmente, la puerta de tu casa. Ese umbral por el cual entra y sale todo lo que respiras, consumes y compartes. La puerta principal de un hogar no es solo un detalle arquitectónico. En el mundo espiritual, representa un límite, una frontera entre lo que está bajo la cobertura del cielo y lo que aún está expuesto al sistema del mundo. Cuando Jesús dijo, «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo», Juan 10:9, no hablaba solo de salvación eterna, sino también de protección, guía y acceso. Él es la puerta que nos protege del lobo, que nos guarda en el redil. Entonces, si Jesús es la puerta de nuestra vida, ¿cómo no cuidar también la puerta de nuestro hogar?
Colocar sal consagrada en la puerta no es un gesto supersticioso, es una declaración profética, es decir, con autoridad. En esta casa no entra lo inmundo. Aquí habita la presencia del Altísimo. Esta entrada está sellada con fe, y esta fe no es nueva. Ya en el Antiguo Testamento, Dios mandó a los israelitas a marcar con sangre los marcos de sus puertas. Éxodo 12:7. ¿Por qué? Porque esa señal determinaba quién estaba bajo protección divina y quién no. El ángel destructor pasaba por alto cada casa que tenía esa marca. Hoy, nosotros no usamos sangre literal, porque ya la sangre de Cristo fue derramada una vez y para siempre. Pero sí usamos símbolos de fe, gestos de obediencia, actos de consagración. La sal es uno de ellos. Cuando la colocas en la entrada de tu casa, no estás haciendo brujería, estás haciendo intercesión. No estás confiando en un grano blanco, estás confiando en el Dios que responde a la fe y honra los corazones rendidos. Piensa por un momento en todas las cosas que han entrado por esa puerta. Palabras que dañaron, personas que trajeron atmósferas pesadas, objetos que cargaban con historias espirituales oscuras, influencias que no venían de Dios. Tal vez nunca las invitaste directamente, pero si tu puerta no estaba espiritualmente protegida, el acceso estaba libre. Lo que es consagrado a Dios, Él guarda. Pero lo que permanece indiferente se vuelve tierra de nadie. Por eso hoy te digo con firmeza, como pastor de tu alma, levántate en tu hogar con autoridad espiritual. Toma sal consagrada, ora sobre ella, dedícala al Señor en el nombre de Jesucristo, y luego ve a la puerta principal de tu casa. No dejes que sea un simple pasaje físico. Haz de ese umbral una línea espiritual marcada por la presencia del Señor. Coloca un poco de sal a cada lado, en la base, mientras oras con sinceridad. Declara que esa casa le pertenece a Dios, que todo lo que no viene del Espíritu Santo será rechazado, que lo que entra será de bendición, y lo que sale estará cubierto de gracia. Y mientras haces eso, recuerda lo que dice Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¿Lo ves? Hay bendición para el que vela a las puertas. Hay promesas para el que guarda la entrada. Muchos pierden la paz en casa porque no entienden que el problema no es solo lo que se dice dentro, sino lo que se permite entrar desde fuera. ¿Cuántos hogares se han llenado de frialdad espiritual porque permitieron que amistades tóxicas, contenidos inmundos o actitudes destructivas entraran sin discernimiento? Y una vez dentro, cuesta mucho más sacar aquello que nunca debió entrar. Por eso el salmista oraba: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141:3. Si Dios guarda puertas espirituales en nosotros, también debemos velar por las puertas físicas de nuestros hogares. Y no se trata de vivir con miedo, sino con discernimiento. No se trata de cerrar la casa a todo, sino de abrirla solo a lo que trae la paz de Cristo. La hospitalidad es un valor cristiano, pero nunca debe sustituir la vigilancia espiritual. Abrimos el corazón y el hogar, sí, pero siempre bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y mientras caminas por tu casa recordando esto, tal vez Dios te muestre cuántas veces abriste la puerta sin orar, cuántas veces recibiste visitas que dejaron carga y no bendición, cuántas veces se trajeron objetos, imágenes, hábitos que no reflejan al Señor. Hoy no es día de condenación, sino de restauración. Hoy no se trata de mirar atrás con culpa, sino de mirar al presente con fe. Dios está contigo. Él no ha soltado tu casa. Él no ha cerrado la puerta. Él te está llamando a consagrarla. Porque cuando consagras la puerta, también estás consagrándome el ambiente. Estás diciendo que el primer paso hacia adentro será un paso de luz, que todo lo que entre será bajo la autoridad de Cristo, que incluso cuando tú no estés, esa casa será un altar, que aun si el enemigo ronda por fuera, dentro, solo se moverá la presencia del Señor,
Y entonces sucede algo poderoso. No lo verás con los ojos físicos al principio, pero lo sentirás, lo vivirás. Los que entren dirán, aquí se respira paz. Las discusiones cesarán, el ambiente cambiará. Lo que era pesado se tornará ligero, porque donde Jesús es, la puerta, el enemigo no entra. Donde hay fe activa, el infierno se retira. Así que no esperes más. No sigas tratando de resolver los conflictos domésticos solo con palabras. Comienza desde la raíz, desde la entrada, desde el umbral, desde ese espacio que tal vez parecía insignificante, pero que en el mundo espiritual lo es todo. Consagra tu puerta y verás cómo Dios comienza a caminar por tu casa con poder, ordenando todo lo que parecía perdido. Ahora que has entendido el poder espiritual que tiene consagrar la puerta de tu casa, es momento de adentrarnos en otro lugar que muchas veces pasa desapercibido, pero que en la Escritura tiene un profundo significado espiritual. La cocina. Ese rincón de tu hogar donde se prepara el alimento, donde se comparte el pan, donde se conversa entre aromas cálidos y donde se gesta la provisión diaria. No es casualidad que en la Biblia el alimento esté íntimamente relacionado con la presencia de Dios. Desde el maná en el desierto hasta la multiplicación de los panes y los peces, pasando por la mesa del tabernáculo, Dios siempre se reveló como el Dios que provee, que nutre, que alimenta el cuerpo y el alma. Y así como el alimento físico sostiene la vida, el alimento espiritual da sentido, dirección y propósito. Por eso, la cocina representa más que un lugar funcional. Es un altar de gratitud, fe y obediencia. Pero, ¿qué sucede cuando ese altar se contamina con quejas, con codicia, con murmuración, con descuido o con desprecio por lo que Dios provee? Lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto. A pesar de haber recibido alimento directamente del cielo, su corazón se endureció y murmuró toda la congregación de los hijos de Israel contra Moisés y a Aarón en el desierto, y les decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Éxodo 16, 2, 3. El problema no era el alimento, era el corazón. La murmuración convirtió la bendición en maldición. Y eso sigue sucediendo hoy, en tantos hogares donde Dios ha sido fiel, pero la gratitud se ha perdido. ¿Cuántas veces abrimos la nevera y nos quejamos de lo poco que hay, en lugar de agradecer por lo que sí tenemos? ¿Cuántas veces comemos sin orar, sin dar gracias, sin reconocer que cada grano es un acto de amor del Creador? ¿Cuántas veces compartimos la mesa sin bendecirla, sin consagrarla, sin entender que Jesús sigue partiendo el pan en cada comida cuando lo invitamos a la mesa? El acto de poner sal consagrada en la cocina es una declaración contra la murmuración y a favor del contentamiento. Es decir, Señor, aquí reconozco tu provisión, aquí bendigo tu fidelidad, aquí rechazo el espíritu de queja y recibo el espíritu de gratitud. Y no hay milagro más grande que un corazón agradecido, porque el que agradece multiplica. El que murmura detiene el fluir del cielo. La cocina, entonces, debe ser un lugar donde se respire adoración silenciosa, donde cada olla recuerde que hay un Dios que no nos ha abandonado, que sigue proveyendo aunque no sea en abundancia, pero siempre con fidelidad. Coloca sal consagrada en un rincón discreto de la cocina. Ora sobre ella. Declara que esa sal representa tu pacto de agradecimiento. Bendice cada utensilio, cada alimento que entra. Pide al Espíritu Santo que revele si algo en ese lugar necesita ser limpiado o removido, porque a veces lo que impide el fluir de la bendición no es la falta de recursos, sino la presencia de cosas que traen contaminación espiritual. Objetos heredados sin discernimiento, ídolos decorativos, símbolos que parecen inofensivos pero cargan una historia espiritual contraria a los principios de Dios. El Señor quiere caminar contigo en cada parte de tu casa.
Él no quiere que tu cocina sea un lugar de quejas, sino un lugar donde cada comida sea una alabanza, que tus hijos aprendan a agradecer, que tu familia vea cómo bendices los alimentos, no como un ritual mecánico, sino como una entrega real, porque en el momento en que santificas ese lugar, el Espíritu de Dios comienza a obrar. Recuerda que Jesús, antes de multiplicar el pan, dio gracias. No comenzó con la preocupación por la multitud, ni con la lógica humana. Comenzó con gratitud. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos. Marcos 8:6. La multiplicación fue precedida por la gratitud. Tal vez hoy estás esperando que algo se multiplique en tu vida, pero estás olvidando dar gracias por lo poco. Y Dios no puede multiplicar lo que no es bendecido con fe. Por eso, al consagrar la cocina con sal, estás diciendo, aquí comienzo, de nuevo. Aquí se rompe la cadena de queja. Aquí solo se cocina lo que edifica. Aquí no hay lugar para conversaciones tóxicas ni palabras sin propósito. Aquí se cultiva la honra, el amor y la fe. Y verás cómo el ambiente cambia, cómo el corazón se suaviza, cómo el pan, aunque sencillo, sabe diferente, porque donde hay gratitud hay gloria. Pero hay más. La cocina también es símbolo de preparación, y así como se preparan los alimentos, también se preparan decisiones, sueños, pensamientos. ¿Cómo estás preparando tu vida espiritual? ¿Estás siendo intencional con lo que consumes? Porque no solo se cocina comida, también se cocina el carácter, también se digieren emociones, también se tragan palabras que deben ser purificadas antes de salir del corazón. El enemigo sabe que una casa dividida no prevalece, y muchas veces comienza por el lugar donde todos se reúnen, la cocina. Porque allí surgen discusiones, desacuerdos, comentarios sin sabiduría. Pero cuando ese lugar es marcado por la presencia del Señor, lo que antes era conflicto se convierte en comunión. Lo que antes era tensión se convierte en descanso. Porque cuando Dios entra en la cocina, no solo bendice el alimento, bendice las relaciones. Así que te invito a mirar ese lugar con ojos nuevos, a no pasar por alto su valor espiritual, a tomar la sal no como algo mágico, sino como símbolo visible de tu decisión interna. Ora allí. Bendice cada comida. Enséñales a los tuyos que el pan que se come con paz vale más que el banquete con contienda, y verás cómo el aceite no escasea, cómo la harina no se agota, porque cuando se honra a Dios en lo pequeño, Él confía lo grande. El hogar consagrado comienza por donde el corazón se abre, por la puerta y por la mesa. Por eso, pon sal en tu cocina y deja que cada rincón declare que el maná sigue cayendo, que el horno sigue encendido por gracia y que el verdadero pan sigue siendo Cristo. Después de consagrar la puerta como punto de acceso espiritual y la cocina como altar de provisión y gratitud, ahora es momento de entrar en un lugar profundamente personal e íntimo, tu habitación. Ese espacio donde termina el día, donde se descansa el cuerpo, pero también donde se desnudan los pensamientos, donde se llora en silencio, donde se enfrentan batallas internas y donde muchas veces el alma clama en la oscuridad sin que nadie lo sepa. La habitación no es solo un dormitorio, es un campo de guerra invisible, y muchas personas no comprenden que el cansancio que sienten al despertar, la opresión nocturna, los pensamientos que los atormentan o las pesadillas recurrentes no son solo causas naturales, sino síntomas espirituales de un espacio no consagrado. La palabra de Dios nos revela que Dios habla en los sueños. Job 33, 15, 16 dice: en sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios desea encontrarse contigo en ese silencio profundo de la noche, cuando los ruidos cesan y el alma queda expuesta. Pero ¿qué sucede
cuando el enemigo ha contaminado ese espacio con opresión, temor, imágenes impuras o pensamientos destructivos, muchos cristianos oran durante el día, sirven, leen la Biblia, pero cada noche pelean solos en su habitación. Pesadillas, insomnio, ansiedad inexplicable, sensación de una presencia extraña, pensamientos oscuros que se repiten y no se dan cuenta que ese lugar donde deberían descansar se ha convertido en un punto de ataque del enemigo. No porque Dios no los ame, sino porque hay áreas sin consagrar, puertas sin cerrar, objetos sin discernir. En tu habitación, tú te entregas por completo. Allí no tienes máscaras ni responsabilidades sociales. Es donde lloras lo que no expresas, donde tu mente proyecta lo que no confiesas, donde tu espíritu busca alivio. Y es precisamente por eso que el enemigo quiere ese lugar, porque si logra entrar en tu descanso, te robará la fuerza del día siguiente. Si logra sembrar temor en tu sueño, destruirá tu confianza al despertar. Y si logra distraerte en lo secreto, nunca avanzarás. En lo público, colocar sal consagrada en tu habitación no es superstición, es una declaración de guerra espiritual. Es decir, este lecho pertenece a Dios. Este lugar es terreno sagrado. Aquí no duerme un cuerpo, aquí descansa un alma bajo la sombra del Altísimo. Es tomar control del ambiente invisible y afirmar que tu descanso está bajo la cobertura de aquel que no duerme ni se adormece. Es declarar lo que dice el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Comienza por mirar alrededor de tu cuarto. ¿Qué imágenes hay? ¿Qué objetos? ¿Qué sonidos llenan ese espacio? ¿Qué música escuchas allí? ¿Qué palabras se han dicho sobre esa cama? Hay habitaciones que parecen en orden, pero están espiritualmente saturadas de dolor, de heridas no sanadas, de palabras malditas, de pensamientos impuros. Y es allí donde debes comenzar a purificar con la oración, con la palabra y con actos visibles de consagración como el uso del aceite o la sal. Toma la sal y colócala en los rincones de la habitación. Si el Espíritu te guía, ponla discretamente cerca del cabecero de la cama o a los pies. Mientras lo haces, ora. No recites fórmulas vacías, habla con el Padre. Dile que ese lugar será un santuario, que tu habitación será un altar, que tu descanso no será más una batalla, sino un encuentro con su presencia, que tus sueños reflejarán el cielo y no el infierno. Muchos matrimonios se enfrían por lo que sucede en la habitación, no por la falta de amor, sino por la presencia de ambientes cargados, de memorias negativas, de heridas que se acumulan. Muchos jóvenes están esclavizados por la pornografía, porque su cuarto se ha vuelto un templo de imágenes impuras en lugar de un lugar de oración y adoración. Muchos niños duermen con miedo porque sus padres nunca oraron sobre su cama, ni ungieron sus almohadas. Pero hoy Dios te llama a recuperar ese espacio, a recuperar tu lugar de descanso como un lugar de encuentro con Él. No necesitas un ritual complicado, solo un corazón dispuesto, solo una voz que diga: Señor, entra en mi habitación, hazla tuya, límpiala, habita aquí. Porque cuando Dios entra, todo cambia. El miedo huye, la ansiedad se disuelve, la tristeza se convierte en canto nocturno. Como dijo el salmista: de noche canta conmigo su cántico y mi oración al Dios de mi vida. Salmo 42:8. Él quiere cantarte en la noche, pero necesitas abrirle la puerta. ¿Y cómo abres la puerta? Orando antes de dormir, leyendo la palabra, en tu cama, silenciando el ruido del mundo, evitando lo que contamina el alma, bendiciendo tu cuarto cada día, declarando vida sobre tus pensamientos, y sí, colocando sal con fe en los rincones donde antes hubo tinieblas. Porque la sal no es mágica, pero sí es símbolo del pacto. Es decirle a Dios: aquí también gobiernas tú, aquí también eres rey. No más pesadillas,
no más opresión, no más lágrimas solitarias. Hoy Dios te llama a conquistar tu habitación, a hacer de ese lugar un jardín donde Él camine cada noche, donde los ángeles guarden tus sueños, donde el Espíritu te hable mientras duermes, donde el descanso ya no sea una tortura, sino un regalo del cielo. Porque si Dios vela por ti mientras duermes, ¿quién podrá tocarte? Toma la sal, la fe y la autoridad que tienes como hijo o hija del Altísimo y consagra tu cuarto como lo que es un lugar de adoración, de sanidad, de revelación y de paz. Porque donde duermes tú, habita el Espíritu Santo, y Él quiere reinar también en ese lugar. Ya hemos caminado por los lugares más visibles del hogar: la puerta como acceso espiritual, la cocina como altar de gratitud, y la habitación como refugio íntimo y lugar de descanso consagrado. Pero ahora, el Espíritu nos lleva a examinar lo que normalmente no miramos: las esquinas. Sí, esas esquinas físicas de la casa que, con el paso del tiempo, tienden a acumular polvo, humedad, telarañas. Y así como en lo natural se convierten en espacios olvidados, en lo espiritual también representan aquellas áreas de nuestra vida que dejamos sin atención, sin limpieza, sin luz. Las esquinas de la casa son símbolo de lo que hemos escondido, lo que no queremos confrontar, lo que toleramos en secreto. Y el enemigo sabe muy bien que donde hay oscuridad, hay espacio para operar. Jesús dijo en Lucas 11:36, así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en tinieblas, será todo luminoso. Y eso incluye tu casa, porque el cuerpo espiritual de tu hogar debe ser también lleno de luz. Pero, ¿qué sucede cuando dejamos las esquinas de nuestra vida sin examinar? Se convierten en escondites, en refugios del enemigo, en terrenos baldíos, donde crecen raíces de amargura, vergüenza, desobediencia o pecado no confesado. Muchos hogares lucen limpios en apariencia: pintura fresca, muebles ordenados, Biblia en la mesa. Pero si se revisan las esquinas, si se escudriñan los rincones, se encuentran cosas guardadas que no deben estar allí. Fotografías de relaciones rotas que aún atan el corazón, objetos heredados con carga espiritual, amuletos siniestramente camuflados como decoración, rencores guardados, pecados racionalizados, recuerdos contaminados. ¿Por qué crees que el enemigo se acomoda en esos lugares? Porque donde no hay luz, él se siente cómodo. En el libro de Josué, capítulo 7, encontramos una historia que ilustra esto con gran fuerza. El pueblo de Israel había vencido a Jericó con poder, pero al enfrentar a un enemigo menor, la ciudad de Jai, fueron derrotados. ¿Por qué? Porque había pecado escondido en el campamento. Un hombre llamado Acán había tomado objetos prohibidos y los había escondido en su tienda, debajo del suelo. Nadie lo sabía, solo él. Pero eso fue suficiente para detener la victoria de todo el pueblo. Dios le dijo a Josué: Israel ha pecado, han tomado del anatema, y también han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué 7:11. La maldición no estaba en el enemigo, estaba dentro del campamento. Y si eso fue cierto en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más hoy? No basta con aparentar santidad en los lugares visibles si los rincones de nuestro corazón y de nuestro hogar están contaminados. Por eso, poner sal consagrada en las esquinas de tu casa no es solo un gesto simbólico, es un acto de purificación, de confrontación espiritual, de autoridad profética. Es como decir: ya no hay lugar oculto en este hogar. Cada rincón está bajo la luz de Cristo. Lo que antes se escondía, ahora se revela. Lo que estaba sucio, hoy se limpia. Hazlo con reverencia. Recorre tu casa con oración, no con miedo, sino con discernimiento. Pregunta al Espíritu Santo: ¿qué hay aquí que te entristece? ¿Qué permití en este lugar que abre puertas al enemigo? Porque a veces no es un objeto físico.
A veces es una memoria, una palabra que fue dicha y nunca se quebrantó, una actitud que se normalizó, un pecado que se toleró. Y aunque nadie más lo ve, el enemigo sí lo ve. Pero lo más importante, Dios también lo ve, y Dios no expone para avergonzar, expone para sanar, para restaurar, para liberar. Cuando decides consagrar hasta el último rincón de tu hogar, estás haciendo lo que hizo el rey Josías en 2 Reyes 23. Limpió Judá y Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes, de los ídolos. Fue un acto de valentía, de limpieza profunda. No bastaba con adorar en el templo si los hogares estaban contaminados. Hoy, el templo eres tú, tu casa, tu familia. Y Dios te llama a purificar cada espacio. La sal en las esquinas es un recordatorio visible de que no hay rincón que no le pertenezca a Dios, que incluso lo olvidado, lo que no se menciona, lo que se barrió debajo del mueble espiritual, ahora sale a la luz para ser limpiado con la sangre del Cordero, no con culpa sino con libertad, no con condenación sino con redención. Cuando haces esto, empiezas a sentir un cambio. No sabes cómo describirlo. El aire se vuelve más liviano, la atmósfera cambia. Hay descanso donde antes había inquietud, hay alegría donde había tensión. Porque cuando la casa se llena de luz, la oscuridad no tiene opción, tiene que huir. Y esto no es solo para ti, es para tus hijos, para tu cónyuge, para todo aquel que entre a tu casa. Porque una casa consagrada es también una casa de refugio, de testimonio, de sanidad. Tal vez amigos tuyos entrarán y dirán, aquí se siente algo distinto, y tú sabrás que no es la decoración, es la presencia del Dios Santo que habita en cada rincón, en cada esquina, en cada espacio. Por eso hoy, con autoridad pastoral, te invito a hacer esa limpieza espiritual, a dejar de ignorar las esquinas, a no tolerar lo oculto, a caminar por tu casa y declarar, no más tinieblas, no más escondites, aquí reina la luz, aquí habita Jesús. Porque donde Él está, todo es revelado, todo es restaurado, todo es transformado. La sal te recordará cada día que tu hogar es de Él, que tú has decidido no dejar ningún rincón fuera de su señorío. Y aunque al principio parezca extraño, verás cómo esa fe sencilla y obediente comienza a mover los cielos, porque Dios honra al que le honra, y cuando tú limpias las esquinas, Él llena la casa. Cuando una casa ha sido consagrada, cuando cada puerta ha sido marcada por la fe, cuando la cocina respira gratitud, cuando la habitación se llena de paz, y cuando incluso las esquinas han sido purificadas por la luz de Dios, algo poderoso sucede. Dios comienza a caminar por tu hogar, ya no como un visitante ocasional, sino como un huésped permanente, como Señor y dueño de cada espacio. Y donde Él camina, todo cambia, todo se ordena, todo se alinea. Lo que era una casa física se convierte en un altar viviente, lo que era rutina se vuelve adoración, lo que era conflicto se convierte en comunión, porque cuando consagras tu hogar con fe, no estás decorando con religión, estás estableciendo un territorio espiritual para el reino de Dios. La Escritura nos da ejemplos impactantes de cómo Dios honra los lugares preparados con reverencia. ¿Recuerdas a la mujer sunamita? Aquella mujer que le dijo a su esposo, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón de Dios. Hagámosle un pequeño aposento. 2 Reyes 4, 9 y 10. Prepararon una habitación para el profeta Eliseo. Nada ostentoso, una cama, una mesa, una silla, una lámpara. Pero ese acto de hospitalidad y fe atrajo una promesa profética. Años de esterilidad fueron quebrantados. La presencia de Dios se manifestó y un milagro nació en esa casa. ¿Lo ves? No necesitas una casa grande ni una familia perfecta, solo necesitas fe y disposición. Dios entra donde es honrado.
Él visita donde es esperado. Él habita donde hay santidad. Y si tú decides preparar tu casa para Él, Él se quedará. Él cenará contigo. Él será el refugio de los tuyos. Pero no se trata solo de colocar sal. Se trata de lo que representa. Se trata de decirle a Dios: tú tienes acceso total. No solo los domingos, no solo en momentos difíciles. Todo es tuyo. Mis espacios, mis rutinas, mis pensamientos, mis relaciones, mis recuerdos, mis muebles, mis paredes. Todo lo que tengo, Señor, te pertenece. Y cuando eso sucede, tu casa se convierte en terreno sagrado. ¿Has sentido alguna vez una atmósfera tan liviana que podías respirar paz? Un lugar donde sientes que el alma descansa solo al entrar. Así debería ser tu casa, porque cuando el Espíritu Santo habita plenamente, el hogar se convierte en una extensión del cielo. Es por eso que el enemigo ha luchado tanto por dividir familias, contaminar hogares, sembrar conflictos, agitar ambientes, distraer con entretenimiento, ocupar los sentidos con ruido, porque sabe que una casa consagrada tiene poder. Una familia unida en Cristo es una amenaza real para las tinieblas. Por eso, este acto de colocar sal en lugares específicos no es una costumbre vacía. Es una proclamación de guerra espiritual. Es como en los tiempos antiguos cuando los reyes marcaban sus territorios con sellos reales. Hoy tú estás diciendo: este hogar tiene un rey, y su nombre es Jesús. Y no te sorprendas si después de hacerlo algunas cosas cambian. Tal vez relaciones que no edificaban se corten solas. Tal vez objetos que antes tolerabas comiencen a incomodarte. Tal vez el Espíritu Santo te muestre actitudes, palabras o hábitos que debes dejar. Porque cuando Dios entra a caminar en tu casa, también entra a ordenar. Recuerda lo que hizo Jesús cuando entró al templo y encontró mercaderes. No les dio la bienvenida. Volcó las mesas, echó fuera a los cambistas y declaró: mi casa será llamada casa de oración. Mateo 21:13. Él no entra para aplaudir el desorden. Él entra para restaurar la santidad. Y tú no debes temer eso, porque todo lo que Dios remueve, lo hace para protegerte. Todo lo que Dios corrige, lo hace por amor. Todo lo que Él transforma, lo hace para que su presencia sea más evidente en tu vida. A veces hemos vivido tanto tiempo con la presencia del enemigo en casa que ya no la notamos. Nos acostumbramos al peso, al grito, al insomnio, al desánimo, a la sequía espiritual. Pero hoy es el día en que eso termina. Hoy tú decides abrirle la puerta al que puede limpiar, liberar, restaurar y llenar de paz. Y cuando Dios camina por tu casa, algo más sucede. Tu hogar comienza a reflejar su gloria a otros. Tus hijos lo notan, tus visitas lo sienten, tus vecinos lo perciben, porque una casa consagrada se convierte en faro, en refugio, en testimonio. Y en cada rincón donde colocaste sal, el Espíritu testifica: aquí reina Cristo. No fue en vano cada oración, no fue en vano ese acto de fe. Tal vez el enemigo se ría, tal vez el mundo no lo entienda, pero Dios lo ve y lo honra. Como honró a Eliseo, como honró a la tsunamita, como honró a Josué cuando limpió el campamento, como honró a cada hijo que se levantó con fe para decir: como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Así que hoy te invito a caminar por tu casa con nueva visión, a ver lo que antes no veías, a limpiar lo que antes tolerabas, a invitar al Espíritu Santo a cada rincón, a declarar que tu hogar es altar, es templo, es terreno del reino, que la sal no es un adorno sino un pacto, que el ambiente de tu casa será marcado por la presencia de Dios. Y cuando llegue la noche y apagues las luces y sientas el silencio, sabrás que no estás solo, que hay alguien caminando en tu casa, que los ángeles acampan a tu alrededor, que el Padre vela por tu descanso y que el Príncipe de Paz habita allí, no porque seas perfecto, sino porque lo honraste con fe,
Y ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, declaro sobre tu casa que toda tiniebla huye, que toda opresión se rompe, que toda puerta se cierra al enemigo y que cada rincón se llena de luz. Que tu hogar sea como el de Obed-Edom, donde el arca de Dios trajo bendición. Que cada paso que des, recuerde que Dios habita contigo y que a partir de hoy en tu casa se respire el cielo. Amén. Que el Señor bendiga tu hogar con su paz, su presencia y su gloria.